Gracias, Carlos. Gracias a todos por la invitación. Y bueno, hoy vamos a hablar un poquito de los minerales, más específico de los minerales traza y cómo mirar las etiquetas, cómo hacer comparaciones, dónde mirar y cómo se sabe cuál es la mejor opción. Así que vamos a hablar de los minerales traza y si quieren saber cuáles son estos, son de la línea de ELTEC, Bioplex, Biochrome y Cellplex para estos minerales. Y vamos a hablar de por qué son importantes y cómo la fuente de los minerales importa tanto. Bueno, acá no hay que leer todo lo que está, pero solo para hablar de por qué ELTEC está hablando de minerales traza. Hace mucho tiempo, tiene historia con los trabajos de la línea Bioplex. La compañía se empezó en 1980 y 10 años después ya tenía la línea Bioplex. Y mucha investigación ha pasado desde los años 90 y vamos a hablar un poquito de todo que se sabe hasta hoy. Bueno, la primera pregunta, ¿por qué son importantes los minerales traza? Entonces, son muy importantes para la producción de los animales porque es parte de la leche, la constitución y la reproducción. Para que sea importante para tener leche, siempre tenés que tener una reproducción con constancia. La salud de los animales para tener pocas enfermedades y la inmunidad también para pensando en la calidad de la leche. Bueno, para hablarnos de los minerales traza, vamos a seguir dos caminos. El primer es la diferenciación de minerales inorgánicos de minerales orgánicos. ¿Qué cambia entre estos? Después vamos a hablar de los minerales orgánicos, los caminos que se puede seguir como los minerales complejos y los minerales quelatos. ¿Cuáles son las diferencias? Y de los minerales quelatos, la diferencia entre los quelatos con baja estabilidad y los con alta estabilidad y qué cambia en el animal y en la producción. Bueno, empezamos con los minerales traza inorgánicos y orgánicos. ¿Qué cambia? La primera pregunta es, de los minerales, ¿cuánto se usa? Cuando hablamos de absorción, ni todo que ponemos para la ración de los animales se usa para el animal. Entonces, todo que no se usa, tenés la eliminación por el estiércol. Así que acá son minerales inorgánicos, todos los minerales traza y las fuentes, y la absorción de todos. Casi todos es muy baja, con excepción del yodo, casi todos es muy baja. Y vamos a explicar de por qué es tan baja y cómo hacerla mejor. Acá es una comparación. Si preguntas, bueno, si cambiamos por una fuente orgánica, ¿cuánto se cambia de la biodisponibilidad? Entonces, acá un ejemplo del selenio. Las dos primeras son fuentes inorgánicas y acá está la de biodisponibilidad. Entonces, es lo que está disponible para absorción. Y acá dos fuentes orgánicas, selenometionina y selenolevadura, que tienen una biodisponibilidad mayor. Así que la eliminación por el estiércol no pasa tanto como las fuentes inorgánicas. Así que cambia un montón. Y la pregunta, ¿por qué no los inorgánicos? ¿Qué pasa con los inorgánicos? ¿Y qué pasa en el animal cuando se usa estos minerales?
Bueno, para esta pregunta vamos a pensar qué pasa en la evolución de los rumiantes. Así que acá tenemos millones de años de evolución y acá los animales como los conocemos hoy. Entonces, el ganado tuvo esta evolución y te pregunto, como ejemplo, las fuentes de zinc, ¿cómo se fuera posible tener el zinc por la evolución? Entonces, el zinc orgánico de las plantas o el sulfato de zinc, que es una forma artificial de suplementación de zinc. Entonces, la pregunta, ¿cuál fuente provee a los animales mejor mecanismos de absorción? Entonces, ¿cómo los animales conocen las fuentes orgánicas de las plantas hace mucho tiempo? Todo el dibujo de la genética de absorción es muy más fácil para el zinc orgánico do que para el inorgánico, porque hace muy poco que los animales conocen estas fuentes artificiales. Entonces, esto es la explicación de por qué un sulfato de zinc o óxido de zinc tienen una absorción tan baja. Tienen pocos mecanismos de absorción porque hace un montón de tiempo que los animales solo conocen el zinc por la forma orgánica de las plantas. Y para la producción de leche ha cambiado un montón también y la suplementación con minerales traza se empezó como los años 1960. Entonces, no es en 40 o 50 años que las vías de absorción del intestino se van a cambiar en comparación con toda la evolución para el ganado. Entonces, la absorción de los minerales inorgánicos no tienen las vías de absorción con tanta eficacia de la eficiencia como las fuentes orgánicas. Entonces, los minerales traza inorgánicos tienen absorción que se llama no específica. Entonces, tienen como la oportunidad de absorción, pero no es un mecanismo específico, como pasa para los aminoácidos, por ejemplo, o los proteinatos y quelatos, que son los minerales orgánicos. Hay las vías de absorción porque es la forma que está en las plantas, así que todo el intestino se conoce la fuente. Y otra vez más, ¿por qué no los inorgánicos? ¿Qué pasa con las fuentes? Entonces, acá una pregunta si la fuente importa. Muchos conocen el pediluvio con sulfato de cobre, por ejemplo, que es un antimicrobiano para la prevención de la cojera. Entonces, se encuentra que el sulfato de cobre se usa para realizar una eliminación de las bacterias y fortalecer la pezuña del bovino. Entonces, este es el objetivo y anda muy bien. Pero es el mismo que se usa como un aditivo nutricional, como se ve. Entonces, es el mismo que se pone en la ración de los animales. Y le pregunto, ¿te parece bien poner adentro de una vaca algo que hace una eliminación de las bacterias? Porque si preguntamos qué hay en el rumen de la vaca y del ganado, la respuesta es bacterias, porque son muy importantes para toda la digestión. Entonces, estás eligiendo por una fuente que hace una eliminación de bacterias y usas un montón, tenés un problema, porque tenés pocas bacterias en un medio que se necesita un montón. El mismo para otras fuentes como el óxido de zinc, que se usa mucho en cremas. Entonces también el óxido de zinc reduce a la depresión del crecimiento bacteriano.
Entonces, otra fuente que al rumen no va bien. Pero la absorción del óxido de zinc o sulfato de zinc o el sulfato de cobre es muy baja la absorción. Entonces, hay que poner un montón, porque si pones poco, el animal no tiene el cobre que tiene la necesidad para el día. Entonces, hay que poner un montón de una cosa que hace la eliminación de bacterias. Entonces, en el rumen no anda bien también. Entonces, si pones más, tenés más problemas. Bueno, vamos a hablar de los minerales orgánicos. No son todos iguales. Partes son llamados como complejos y otras como quelatos. Vamos a hablar de cuáles las diferencias. Bueno, primero el orgánico. Entonces, tenemos todo que están en la ración de las vacas, hay que pagar. Entonces, tenés que tener la máxima absorción para tener más producción de leche. Las fuentes inorgánicas como el sulfato de cobre, por ejemplo, tenés una estructura con carga. Entonces, el cobre está ahí con el sulfato. Entonces, dos fuentes inorgánicas. Y tenés la carga. Y toda carga le da la posibilidad de este cobre tener ligación con otras cosas. Así que si pones poco, el animal tiene poco para absorción. Entonces hay que poner un montón para tener un poquito de absorción. Bueno, ¿qué pasa con los complejos? Entonces es el mineral, traza, que se liga como a un aminoácido, una estructura orgánica. Por eso se llaman orgánicos. O un aminoácido específico o un carbohidrato, pero una ligación única, así se llaman complejos. Pero también es una estructura con carga. Acá se ve. Entonces también tiene la posibilidad de ligación con otras cosas. Entonces es mejor que el inorgánico, pero no tiene el potencial de absorción tan grande cuanto los quelatos. Entonces, ¿qué pasa con los quelatos? En los quelatos tenés una estructura sin carga, porque la ligación es con más de un aminoácido. Entonces tenés esta estructura que se llama quelato y no hay la carga. Acá hay la carga y acá una estructura sin carga. Entonces no hay la posibilidad del cobre tener ligación con otras cosas. Entonces se queda más fácil hacer la suplementación. Hay que poner menos y tener más absorción. Acá un video para hablar de las diferencias y qué hace Altec para tener mejor absorción en comparación de los inorgánicos. Entonces se trata de hacer como en la naturaleza, como las plantas lo hacen. Entonces, una ligación del mineral con aminoácidos. Acá una representación del inorgánico y acá de los orgánicos. La ligación con 1, 2, 3 aminoácidos, entonces se llama un quelato, un proteinato, una estructura que hay que tener la estabilidad para tener la absorción. Entonces, ¿qué pasa cuando un mineral traza inorgánico llega a un pH bajo, como en el abomaso, por ejemplo? Entonces, tiene una estructura con carga y cuando está en el intestino tiene la posibilidad de ligación con otras cosas, como por ejemplo una ligación con una estructura de fitatos, como que pasa en el intestino, que tenés la ligación
del mineral traza inorgánico con otras cosas. Y no tenés más la posibilidad de absorción mucho si tenés la eliminación por el estiércol. Y un poquito se absorbe, pero la mayoría se elimina al medio ambiente. Entonces, una preocupación ambiental también, porque tenés la contaminación del suelo. Entonces, la eliminación es más grande y así podés tener la contaminación. ¿Y qué pasa con los orgánicos, los proteinatos con ligación con aminoácidos? Tienen una estabilidad mayor, así cuando están en pH bajo, no tienen la posibilidad de ganar la carga, se queda estable por el intestino y así se queda más fácil hacer la absorción. Entonces hay que poner menos y tenés la misma absorción o mejor que los inorgánicos. Así como las vías de absorción son más fáciles en el intestino. Hay canales en el intestino que tenés una fácil absorción de los minerales traza como orgánicos o quelatos proteinatos. Y la eliminación en el estiércol, en el suelo, no es tan grande como en los inorgánicos. Bueno, cuando hablamos de suplementación, mucho se tiene como la fuente el NRC de 2001. En el próximo año 2021 tenemos el próximo NRC, pero hoy tenemos el 2001 y ¿qué tiene ahí? Tiene el mínimo del recomendado para hacer la prevención de deficiencias. Pero no queremos solamente hacer la prevención de deficiencia de los minerales. Queremos niveles para el rendimiento óptimo, el máximo que el animal tiene la posibilidad. De todos los trabajos, las investigaciones que están ahí en el NRC 2001, muy poco de los años 2000, porque fue el año de la publicación, la gran mayoría, más de 50%, son de los años 1990 y 1980. Y tenemos que 45% son de los años 70 o más viejos que eso. Y esto es un problema cuando queremos saber los niveles para hoy. Porque los animales han cambiado un montón y hoy la producción es mucho mayor que a 50 años atrás. Sí, cuando pensamos en las vacas de los años 60, la cantidad de minerales traza para tener la producción como de 4.000 kilogramos de leche al año no es tan grande como de hoy, que una vaca produce mucho más. Pero se pregunta, ¿se puede siempre aumentar la cantidad de los minerales? Porque si hay una producción mayor, hay que poner más. Pero ¿qué pasa con los minerales? Si hay o no una interacción entre esos. Entonces, hay interacciones que se llaman antagonistas. Y esto tenés una menos actividad biológica y las preocupaciones ambientales porque tenés la eliminación en el estiércol. Entonces, ¿qué pasa con los minerales? Hay interacciones antagonistas. Entonces, si pones mucho de un mineral traza, tenés mucho antagonismo con otro mineral traza. Entonces, si pones mucho de uno, hay que poner mucho de otro y así tenés niveles muy grandes de todos. Y vamos a explicar ahora por qué eso se pasa y cómo se pasa. Un ejemplo es el zinc y el cobre. Hay una interacción de los minerales inorgánicos muy grande. Acá una explicación. Entonces voy a acá mostrar los niveles del zinc en el hígado. Bueno,
Y se ha utilizado dos fuentes del cobre. El cobre inorgánico, el sulfato de cobre, y el cobre en su forma orgánica, el bioplex cobre, un proteinato. ¿Qué pasa cuando hay más sulfato de cobre? Los niveles de zinc se van abajo, porque los mecanismos de absorción del sulfato de cobre y sulfato de zinc son los mismos, entonces hay un antagonismo. Si pones mucho de uno, no absorbes el otro. Eso no pasa cuando tenés una fuente orgánica porque las vías de absorción no son las mismas. Entonces, cuando hablamos de la interacción antagonista del zinc, del cobre, hay que pensar en esto. Si pones mucho sulfato de cobre, vas a tener que poner mucho más sulfato de zinc también. Si no, los niveles del zinc en el animal se van abajo. ¿Y cuál es la evolución de la suplementación con los minerales traza? Se empezó con solamente los minerales inorgánicos, así que toda la recomendación de suplementación solamente con inorgánicos se pasó a tener los mismos niveles de inorgánicos y poner los orgánicos como un aditivo para tener mejor producción, reproducción e inmunidad. Después se pasó a un reemplazo parcial, así no se usa tanto los inorgánicos y se usa un poco más de los orgánicos para hacer la suplementación. Y la evolución ha cambiado otra vez para el reemplazo total. No se usa más los minerales inorgánicos en el reemplazo total, solamente para los minerales traza. Entonces, tenés bajos niveles de inclusión con los mismos o mejores los resultados del uso con inorgánicos. Y vamos a hablar de las investigaciones aquí. Entonces, hoy se puede encontrar como productos opciones como 100% minerales traza orgánicos en el producto. Acá un ejemplo, la línea Smart, leche que tiene solamente los minerales traza orgánico. Bueno, ¿y cómo lo sé? Mirando la etiqueta que los minerales traza son orgánicos. Bueno, acá está la etiqueta, no vas a ver solamente los niveles, pero también los ingredientes. Entonces, acá está el proteinato de zinc, proteinato de manganeso, proteinato de hierro, cobre, y así vamos. El complejo selenio-levadura, que también es orgánico, y así sabes cuál fue la fuente del mineral orgánico. Entonces, vamos para un ejemplo. Vamos a mirar el selenio. No sé si 37 miligramos por kilo está bien o no. Hay que mirar cuál el ingrediente. Y acá está el complejo selenio-levadura, que es una fuente orgánica. Bueno, ¿y qué hay más allá de las etiquetas? Bueno, ¿qué podemos ver cuando hacemos comparaciones? Para esto tenemos las investigaciones y lo usamos la ciencia para hablar de esto. Vamos a hablar de dos opciones. La opción 1 está acá la línea Smart leche y vamos a hacer una comparación. Bueno, la opción 2 es el mismo en todo, pero yo cambié acá solamente el selenio. Hay más. Bueno, entonces si hay más, me parece mejor, pero ha cambiado una fuente, el ingrediente. Acá tenemos 37 y acá 60, pero acá es el complejo selenio-levadura y acá el selenito de sodio, que es una fuente inorgánica. ¿Cuál es la mejor opción? Y es difícil, yo lo sé, porque acá hay más y me parece
para muchos que se tiene más es mejor, pero vamos a las investigaciones. Vamos a hablar de las indicaciones de uso, que son el mínimo como 70 gramos por animal por día. Entonces, vamos a hacer una matemática con los 70 gramos por día. Acá hay los 37 miligramos por kilo de producto y la vaca va a comer 70. Entonces, va a tener 2.5 miligramos de selenio por vaca por día, ¿sí? Y acá tenemos 60 miligramos por 1000 gramos, un kilo, y con 70 tenemos 4.2 miligramos por vaca por día. Entonces, me parece que hay más selenio acá por día para la vaca. Pero hay que considerar la absorción, ¿sí? Entonces, vamos para las investigaciones. En la opción 1 tenemos 2.5 y en la opción 2, 4.2. Y acá hay una investigación con los niveles. Entonces, acá está el selenito de sodio, que es la fuente inorgánica, con 4.2 miligramos por día de selenio. ¿Cuánto hay de contenido de selenio en la leche? Acá tenés. Entonces, ¿por qué estamos mirando el contenido de selenio en la leche? Porque si está en la leche, tuvo la absorción. Porque todo que no está en la leche no tuvo absorción y se fue al estiércol y al suelo. Y cuando hacemos la comparación con 2.5 miligramos por día con un complejo selenio-levadura, miramos que tenemos casi el doble de selenio en la leche. Entonces, ¿qué esta investigación está hablando con nosotros? Que no hay que poner más y más y más. Tenés que hacer la absorción y tener disponible para la vaca. Entonces, acá en la opción 1 tenemos la mejor opción y tenemos menos selenio en el producto. Entonces, no hay que buscar la etiqueta que hay más. Hay que buscar las mejores fuentes. Acá en Brasil es muy popular una baraja de cartas de coches. No sé si todos lo conocen, pero para jugar es muy fácil. Tenés que hacer comparaciones, como este coche tiene la velocidad de 280 kilómetros por hora y este acá 298. Entonces, ese acá va a ganar de este. Los chicos le encantan este juguete, pero para muchos los hacen lo mismo con las etiquetas. Y este está muy mal, porque si estás buscando la etiqueta que hay más mineral traza, no vas a tener la mejor absorción si no conoces los ingredientes. Entonces, mira los ingredientes y mira cuántos miligramos tenés para la vaca en el día y es muy probable que con menos los minerales traza orgánicos vas a tener mejores resultados que con los inorgánicos. Entonces, sí es posible tener una mayor eficiencia con menos miligramos al día. Y ahora vamos a hablar de, bueno, sabemos que los quelatos son los mejores, los proteinatos, pero hay quelatos de baja estabilidad y de alta estabilidad. ¿Cuál es la diferencia? Se sabe que en la vaca hay diferencias de pH, porque en el rumen el pH está cerca de 7 y como en el abomaso, que es el estómago químico, el pH está cerca de 2. Entonces, hay diferencias. Y la estabilidad del mineral hay que ser buena no solo en el rumen, pero también en el abomaso, porque si queremos una absorción del intestino, hay que pasar por el abomaso, ¿sí? Entonces, si acá tenés baja estabilidad del mineral, no va a estar
disponible para absorción en el intestino. Hay que entrar por la boca y llegar al intestino con la misma estabilidad. Y acá tenemos una comparación de la calidad de los minerales orgánicos. Hay diferentes fuentes de minerales acá para el cobre. Entonces, acá tenemos el Bioplex cobre de Altec y otras opciones, otras como proteinatos, que es el mismo que el Bioplex. Pero vamos a ver qué pasa cuando cambiamos el pH. En el pH 7, casi todos son 100% con ligación del cobre. Entonces, en el pH 7 todos van bien. Todo está bien, en el rumen no pasa nada. La estabilidad es la misma. Pero cuando bajamos el pH y llegamos cerca del 2, que es el pH del abomaso, fíjate que la estabilidad cambia un montón. Para el Bioplex, más de 85% sigue con la ligación del cobre a los aminoácidos. Pero para muchos proteinatos, cuando el pH está cerca de 2, la ligación con el cobre se queda cerca de 50%. Entonces, no va bien en bajo pH. Entonces, lo que está disponible para absorción en el intestino está más baja en todos estos porque no tenés la misma estabilidad. Entonces, no solo el mineral, hay que tener la ligación con un aminoácido, por ejemplo, pero también esta ligación hay que ser una ligación con alta estabilidad. Cuando el pH cambia, el mineral hay que seguir con la ligación. Entonces, tenés la absorción en el intestino. Como miramos que tenemos las vías de absorción en el intestino. Entonces, no solamente hay que elegir por los minerales quelatos, como los proteinatos, pero también elegir por los que tienen la mejor estabilidad. Entonces, es como jugar con el Lego. Hay muchas formas de hacer la ligación. Y acá un ejemplo de un proteinato que hacer la ligación de aminoácidos, que es el verde, el azul, y tenés una estabilidad mayor. Hay otras formas de hacer la ligación, pero si la ligación es muy blanda, esto es una baja estabilidad. Entonces no va a llegar al sitio de absorción, que es el intestino, y vas a tener más eliminación en el medio ambiente. Entonces, por esto la línea Bioplex es más estable, tiene una mayor estabilidad y una mayor biodisponibilidad para absorción intestinal. Hay que tener los dos, biodisponibilidad y alta estabilidad también. Entonces, por eso hay que tener una estabilidad cuando el pH está bajo también. Bueno, Altec se importa mucho con las investigaciones. Acá tenemos investigaciones con presencia global y con esto tenés una confiabilidad mayor en los productos también, en las mejores universidades con investigaciones de alto nivel en el Estados Unidos, en la Universidad de Florida y Penn State, en el Canadá, en Guelph, y acá en Brasil, en la Universidad de San Pablo, USP. Entonces vamos a hablar un poco de cómo los minerales mejoran los resultados y si esto te importa o no. Entonces, primero, la fuente importa mucho. Vamos a empezar con la reproducción. Bueno, si vas a elegir una fuente, por ejemplo, de selenio, en comparación con el inorgánico, tenés una mayor tasa de preñez. Entonces, una cantidad mayor de animales va a tener la ternera para seguir con la producción si elegís por una fuente que tiene una mayor absorción, porque el selenio está con
una importancia muy grande para la reproducción, en la calidad del ósito. Entonces, acá tenemos una comparación de minerales traza inorgánicos, el azul, y minerales traza orgánico, el naranja. La porcentaje de vacas que están en el ciclo estral están aptas a reproducción después del parto, porque después del parto el animal hay que seguir con la reproducción. Acá tenemos 4 semanas, 5 y 6 semanas después del parto, la cantidad de animales que están listos para seguir con la reproducción. Entonces, en esta investigación en la Universidad de Guelph, se tiene que cuando elegís por los minerales traza orgánicos, tenés una cantidad mayor de animales que están listos para la reproducción después del parto. Entonces, muy importante para seguir con la producción. En la inmunidad, que es muy importante para tener menos enfermedades, se tiene que los minerales orgánicos hacen una reducción del recuento de células somáticas. Entonces, acá tenemos solamente minerales traza inorgánicos. Y cuando pasamos a tener 50% de la línea Bioplex o orgánicos o el reemplazo total, se baja la cantidad de células somáticas. ¿Y qué se pasa cuando se bajan las cantidades de células somáticas? Tenés menos mastitis y se queda menos costoso con la medicación para la enfermedad y se mejora la calidad de la leche. Esta investigación está muy interesante porque se tuvo la alimentación de las vacas anterior al parto con minerales orgánicos y se estudió qué pasó con las terneras, con las hijas. Entonces, tuvo una reducción de la frecuencia de puntuaciones de diarrea superiores a 2. Entonces, acá tenemos las puntuaciones. Acá es diarrea 0, 1, 2 y 3. Entonces, la 2 y 3 son las peores, como para la diarrea. Y cuando las madres estaban a comer los minerales orgánicos, Bioplex, se tuvo una reducción de las puntuaciones 2 y 3. Entonces, la salud intestinal de las terneras se quedó mejor. Entonces, la calidad del calostro estaba mejor también. Acá se vio en la Universidad de Guelph la misma cosa. Una suplementación de los minerales traza para las vacas anterior al parto y se hizo la investigación de la calidad del calostro. Acá son los anticuerpos, las inmunoglobulinas del calostro. Acá los minerales traza inorgánico y minerales traza orgánicos. Se quedó mayor la cantidad de inmunoglobulinas para las vacas que estaban con la suplementación de los minerales traza orgánico. Entonces, tenés menos enfermedad para los animales. Y acá se tiene la intensidad de fagocitosis que está con una relación de la inmunidad de los animales mayor para los animales con los minerales traza orgánico y la incidencia de enfermedades después del parto se quedó más baja cuando los animales estaban con la suplementación orgánica. Entonces, más salud para los animales y una lactancia menos costosa porque no tenés todas las cremas y todos los antibióticos para hacer el tratamiento de las enfermedades. Acá una comparación de las enfermedades clínicas después del parto. Entonces, con esta reducción se tiene una mayor
calidad de vida para las vacas, entonces la producción sigue mayor también. Se queda menos costoso para hacer el tratamiento de las enfermedades y las vacas siguen con la producción y reproducción mejor. Y el impacto de la producción. Acá una investigación de la Penn State University con una comparación en 100 días después del parto. La comparación de minerales traza inorgánico y minerales traza orgánico. El reemplazo total. Se salió como 1.7 kilos de leche a más por día. Esto es un montón. Solamente hablando de cambiar los minerales traza y nada más. Entonces, vemos cómo son importantes los minerales en la producción, reproducción e inmunidad. Y ahora vamos a hablar de las cantidades, las dosis que hay que poner. Esta investigación se pasó en Brasil y una comparación de dosis. Se hizo una reducción de las dosis de los minerales orgánicos. Bueno, entonces acá tenemos el zinc, por ejemplo, para los inorgánicos 51 y para los orgánicos 25. Entonces se cayó por la mitad. Esto para todos. Solo para el selenio se quedó el mismo, pero para los otros la mitad. 50% de reducción. Y te pregunto yo, si tenés una vaca que come 50% a menos de los minerales traza, ¿qué te parece que va a pasar con la producción de leche? Muchos van a decir, bueno, hiciste una reducción de los minerales, de los niveles, entonces es muy probable que la producción se va a quedar mayor para los inorgánicos, que tenés más minerales. Y acá tenemos la producción de la leche, una comparación de minerales orgánicos y el control, que son los inorgánicos, y de 5 a 8 semanas después del parto, la producción de las vacas estaba más de 3 litros de leche a más por día, con 50% de reducción de los niveles. Entonces, solamente el nivel no te dice nada. Si no sabes los ingredientes, la absorción, no sabes cómo se puede mejorar la absorción de los minerales y tenés más producción también. Entonces, sí, con las investigaciones de los últimos 10, 20 años, se sabe que sí es posible una mayor eficiencia con menos miligramos por día. Entonces, en las comparaciones de las etiquetas, no hay que buscar más y más y más. Hay que buscar cuáles son los ingredientes. Y así tenés mayor eficiencia para los animales. ¿Y cómo se puede hacer la utilización? Bueno, se puede hacer una utilización que se llama on top como aditivo. Entonces, no cambias nada de los minerales, pero pones como un aditivo. Hacer el reemplazo parcial, entonces sacas un poco de los minerales inorgánicos y pones los orgánicos. Y el reemplazo total, que es el ideal, la mejor producción, reproducción e inmunidad vas a tener con el reemplazo total. Y tenemos como conclusiones entonces que la fuente del mineral es muy importante. En la comparación de los inorgánicos con los orgánicos, se sabe que los orgánicos es más eficaz que los inorgánicos. Algunos de los inorgánicos están muy mal en el rumen porque bajan el crecimiento microbiano. Y las ventajas de usar los minerales Bioplexis, que tenés una mejor reproducción, inmunidad y producción para las vacas, y que el reemplazo total es el ideal. Y así se sabe por las investigaciones. Si tienen preguntas, pueden hacer. Muchas gracias a todos y gracias también a todos por invitarme del Congreso Nacional.